por ejemplo, pues también tuvo ciertas transformaciones porque dejaron de preocuparse solamente por cuestiones terrenales y digamos que la religión empezó a tener un papel importante. Eh, digamos que pues todo fue un proceso a tal punto que pues digamos que la perspectiva general de la época se puede determinar a partir de tres elementos muy importantes. El primero fue la creación de escuelas para que los indios aprendieran castellano. La segunda fue la reducción de lenguas que hubo, de la más particular a la más general. Y tercero, el conocimiento de las lenguas de los indios por parte de los catequistas. Todo esto digamos que fue posible también por unas instrucciones reales entregadas a Antonio de Mendoza, que recomendaban pues que los religiosos y los eclesiásticos se preocuparan también por la lengua de los indios, a tal punto que la resumieran para que otros pudieran aprenderla. Y a partir de esto fue que ellos crearon una de las páginas más importantes de la historia de la lingüística amerindia, que es básicamente una propuesta de lenguas durante la época. También otro aspecto importante es que en 1585 el tercer concilio provincial mexicano dijo o manifestó que no se podía seguir evangelizando a través del latín o del castellano, sino que debía ser a partir de la lengua de los indios. Entonces lo que hacían los padres españoles era recoger los indios, los niños de los indios, reunirlos en una casa alrededor de los monasterios y empezar a evangelizarlos a partir de su lengua. Esto digamos que tuvo muchísimo resultado porque los niños empezaron a pedir el bautizo, empezaron a romper lazos religiosos con los ídolos de sus padres, incluso llegaron a denunciar a sus padres con los frailes. Eh, Esto también, digamos, se vio pues porque se les enseñaba maya a partir de la gramática del fray Luis de Villapondo. Y pues todo esto fue posible porque los padres de los indios, digamos que ya estaban un poco más calmados respecto al tema porque comprendían que no buscaban esclavizarlos y eso les proporcionaba cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, sí hubo escuelas dedicadas a enseñar lengua castellana, bueno, castellano. Eh, sí hubo personas dedicadas solamente a esta tarea. Sin embargo, pues no siempre fue una prioridad. Por ejemplo, pues digamos que eso cambiaba con el monarca de la época, ¿no? Porque la castellanización fue una prioridad hasta Felipe II, que en 1596 envía una célula real a América diciendo que iba a ser solamente un proceso voluntario. Los indios que quisieran aprender castellano lo aprendían y los que no, pues no. Obviamente habían personas que se iban a encargar de ese proceso, pero pues era un asunto totalmente voluntario. Entonces, como ustedes pueden ver, los documentos muestran una castellanización muy lenta, pero digamos que azarosa en el sentido de que tuvo muchos triunfos con los hijos de los caciques, porque ellos estaban en los centros urbanos, mientras que los otros indios que eran evangelizados en su propia lengua, digamos que no lograban adquirir el castellano de la misma forma, produciendo, digamos, ciertas situaciones de discriminación. Entonces, cuando con Carlos III en 1770 quiso eliminar todas esas lenguas y quedarse solamente con el castellano, pues fue totalmente imposible, porque los indios ya tenían sus lenguas muy arraigadas a ellos y porque además de eso ya habían ganado muchos hablantes. Todo esto quiere decir que más o menos al terminar el siglo XVIII, en Hispanoamérica habían más o menos 3 millones de hispanohablantes, entre criollos y españoles. Esto quiere decir que en casi 3 siglos de colonización, pues el castellano no había logrado muchos frutos. Esto, como ya se vio durante toda la exposición, eh, fue producto de una legislación lingüística pobre, porque el rey, digamos que se refugió en las órdenes religiosas y bueno, también en la posición que tomó eh, la iglesia en este proceso, al priorizar pues a poner, digamos, en procesos como respetar la lengua de los indios, ¿no? Y bueno, ya mi compañero seguirá explicándoles. Muchas gracias.